Listo. Buenas tardes nuevamente. Ya en este momento se está grabando la sesión. Le agradezco por favor a los que voy llamando me dicen presente. Activan el micrófono, dicen presente y luego apagan el micrófono nuevamente, por favor. Chayanci Alfonso. Chayanci Alfonso Ñate. Se desconectó. Mario Luis Cugia. Presente, profe. Stevenson Sainz. Presente. Stevenson. Presente. José Cuello. José Cuello, Chayance. No están conectados. ¿Qué pasó con ellos? Sí, tienen que estar, estaban conectados. No sé si la señal se les habrá problema de la señal, no sé. Totalmente. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Como ustedes ya hicieron ciertas actividades, ya consultaron en el libro guía qué es las características de la cámara, tipos de cámara. Hoy vamos a hacer una parte práctica, pero primero que todo les voy a explicar cómo se hace cómo es el flujo de trabajo en un levantamiento con dron. El flujo de trabajo es el siguiente. Primero es la planificación del vuelo. Dentro de la planificación del vuelo va valoración de requerimientos, análisis de riesgos, planificación del vuelo y puntos de control. Dentro de este flujo de trabajo van estas cuatro actividades que están acá. Después de la planificación del vuelo viene la adquisición de datos. La adquisición de datos se da planificación prevuelo, vuelo, monitorización de la adquisición de datos y almacenamiento de datos. Esto es durante el vuelo. O sea, durante el vuelo el dron va a estar tomando la información y nosotros vamos a estar verificando que la información se esté tomando de mejor manera. Por favor, los micrófonos, tengan la amabilidad. Chayance, el micrófono, por favor. Se conectó todo. Después de la adquisición de datos, después de ya volar, haber tomado toda la información, viene el procesamiento de los datos, que es procesado inicial, generación de nube de puntos, generación de productos fotogramétricos. Todo esto abarca el flujo de trabajo en un levantamiento con dron.
Dentro del flujo de trabajo, como decimos, iniciamos con planificación del vuelo. Ahí nos requieren cierta información, ciertos valores, como lo es la superficie. La superficie viene siendo el tamaño o el área que nosotros vamos a levantar. Los solapes, el solape es la concordancia que hay entre dos fotos, es decir, yo tomo la primera foto y luego qué tanto me va a capturar de esa primera foto la segunda imagen que yo tome. Eso viene siendo el solape o traslape, como le quieran llamar. Tomé la primera foto, la segunda foto, qué tanto va a coincidir la segunda foto con la primera foto que tomé. Puede ser el 50%, el 60%, el 90%, en fin. Ya eso depende de qué precisión requiramos nosotros o qué GSD le vamos a dar al vuelo. ¿Qué viene siendo el GSD? El GSD es el tamaño del píxel, ¿sí? Es el tamaño del píxel. Como ustedes saben, las cámaras se miden por píxeles. Entonces, nosotros ese GSD va a venir siendo el tamaño que va a reconocer la foto, la imagen. Un ejemplo, si nosotros seleccionamos un vuelo que sea de 3 centímetros sobre píxel, esa foto me va a alcanzar a identificar objetos que sean como mínimo de 3 centímetros. Si son menores de 3 centímetros, ya no se va a alcanzar a diferenciar en la imagen porque el tamaño del píxel apenas fue de 3 centímetros. ¿Sí? Y luego viene el sensor a utilizar, que ya es dependiendo de si vamos a hacer un levantamiento para el tema de agricultura de precisión, se utilizaría un sensor de una cámara multiespectral, pero si vamos a hacer nosotros fotogrametría normal, utilizaríamos una cámara RGB. Los análisis de riesgos, ¿qué incluye ahí? ¿Qué van ahí? Revisar que no hayan obstáculos. Al momento de volar no puede haber obstáculos. Y las zonas sensibles. ¿Cuáles son esas zonas sensibles? No estar cerca de aeropuertos, cerca a, ¿qué será? Un batallón, zonas que tengan restricción para volar. Encontramos en sí la planificación del vuelo, que viene siendo el diseño del vuelo, que tanto vamos a la ruta que vamos a trazar, la altura del vuelo, la altitud, si es sobre el nivel medio del mar o sobre el terreno que estamos tomando, el tiempo de vuelo, cuánto va a durar ese vuelo, cuánto demora en el dron tomar la información que nosotros le estamos diciendo y la velocidad del vuelo. Todo eso va dentro de esa planificación. Después viene verificación del plan de vuelo. Pues verificamos aspectos normativos, como dije anteriormente, no podemos volar la norma, después profundizamos un poco más acerca de la norma que rige en Colombia, pero no nos permite volar a una altura más de 120 metros. Entonces, tenemos que verificar que la altura de vuelo no sea superior a 120 metros. Y ya los aspectos técnicos, tema de que el dron esté funcionando correctamente, que no hayan, que las baterías estén completamente cargadas y toda esa cuestión. Dentro de esa misma planificación de vuelo encontramos los puntos de control. Ahí nosotros determinamos el número y la localización de esos puntos de control, que son los puntos que nos van a servir como soporte o amarre para mejorar la precisión del posicionamiento de las imágenes. Todo eso va dentro de planificación del vuelo. Vamos a dejarlo hasta aquí, esta parte, y vamos a hacer una planificación del vuelo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Activen sus micrófonos y pueden hacer las consultas que deseen. Señor. De momento bien. Bueno, entonces les voy a explicar acá un ejercicio práctico de hacer la planificación de un vuelo, ¿sí? Para calcular la altura, el tiempo, todo. Entonces ya les voy a mostrar la siguiente presentación.
Sí, esa marita ahí. Bueno, para planificar un vuelo, nosotros necesitamos conocer las características del equipo que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, ahí sí necesito que vayan tomando nota o hagan una captura de esta cámara, de las características de la cámara que están acá, por favor. Por ejemplo, tenemos una cámara que dice Canon PowerShot, que dice que la anchura del sensor es 18.7 milímetros, altura del sensor. En estos momentos tenemos 3 cámaras con las que vamos a hacer el ejercicio y esto se va a tratar la próxima actividad que ustedes van a hacer. Entonces hoy vamos a hacer la explicación de esto y la actividad va a tratar de esto. Yo les voy a dar unos datos y les voy a decir a cada quien qué cámara utilizar. Entonces es importante que tomen nota de las 3 cámaras que están acá. Toda la información que está allí, por favor. Vayan anotando y me avisan cuando esté listo o tómenle la fotico para poder continuar. Listo, muchachos, ¿ya tomaron nota? Bueno, vamos a continuar entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Con esa información que ustedes tienen para la planificación del vuelo, se necesita la siguiente información. Anchura del sensor. Entonces nosotros vamos, miramos la cámara que vamos a utilizar y buscamos la anchura que necesitamos. La anchura del sensor es 18.7 milímetros. Entonces eso llevo y lo anoto en esa parte. Altura del sensor. Lo mismo, voy, miro la cámara, y en este caso estoy revisando los datos de la Canon PowerShot G1X. Entonces, altura del sensor, 14 milímetros. Perfecto, llego y lo anoto acá. Acá hay un dato que nos piden, y es la diagonal del sensor. ¿Quién podría decirme cuál sería esa diagonal del sensor? La cámara como característica no nos da esa información, pero nosotros la podemos calcular.
cómo calcularíamos eso nosotros? Con la altura por el ancho. ¿Qué debo hacer? ¿Qué se haría? ¿Qué debo hacer? Si yo conozco la altura y el ancho, ¿cómo consigo la diagonal? Por un ejercicio de Pitágoras. Para buscar la Es, hipotenusa o algo así. es correcto, muy bien. Resulta que el ancho y la altura vendría siendo los catetos y la diagonal sería la hipotenusa. Muy bien, con Pitágoras se calcularía esa diagonal. Seguimos, luego nos piden anchura de la imagen. Esa yo voy a la cámara y verifico, ahí está, anchura de la imagen. Luego luego me piden altura de la imagen. Lo mismo, voy a la cámara y encuentro la altura de la imagen. Luego me están pidiendo el tamaño del píxel. O le están pidiendo es una distancia focal, primero. Ah, bueno, listo. La distancia focal. Voy a la cámara y encuentro esa distancia focal. No, primero nos piden tamaño del píxel, amigo. Después de la altura de la imagen, viene tamaño del píxel. Aquí está clarito. Tamaño del píxel. ¿Cómo se calcula eso? Ya les voy a decir. El tamaño del píxel viene siendo igual a la división de la anchura del sensor sobre la anchura de la imagen. ¿Sí? ¿Están viendo, muchachos? Una cosa, profe. Tamaño del píxel es Una igual vaina. a anchura del sensor sobre la anchura de la imagen. Entonces, tamaño del píxel igual anchura del sensor, el valor que tenemos de la anchura del sensor, sobre la anchura de la imagen. ¿Claro hasta ahí? Sí, listo. Seguido, si nos piden la distancia focal sí la tenemos en la cámara, como característica de cámara. Es sino ubicar la cámara que vamos a utilizar y encontramos esa distancia focal. Luego nos piden la distancia en focal, pero en píxeles. Si fijamos bien, la cámara nos da esa información, pero en milímetros. Acá en los cálculos que necesitamos, nos las están pidiendo en píxeles, tanto en milímetros como en píxeles. Entonces, en milímetros la encontramos en la información de la cámara y en píxeles sí la debemos calcular. ¿Cómo la calculamos? De la siguiente manera. Vamos a dividir la distancia focal sobre el tamaño del píxel. Ejemplo, si la distancia focal son 20 milímetros, dividimos esos 20 milímetros sobre el tamaño del píxel. Anteriormente les dije cómo se calculaba el tamaño del píxel, que era la división de la anchura del sensor sobre
la anchura de la imagen. Y con eso tenemos la información de los datos del equipo. La actividad, yo les voy a mandar un formato como este, donde en negro son datos conocidos de la cámara, de la cámara. Si lo pueden ver, estos datos los sacamos de la cámara. Los datos en rojo son los valores calculados. Yo les voy a mandar el formato, pero ustedes deben calcular eso. Ustedes van a calcular tanto esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá. Ya saben que esta es con el teorema de Pitágoras, que es diagonal del sensor. El tamaño del píxel, ya saben que es la división de la anchura del sensor sobre la anchura de la imagen en píxeles, anchura del sensor en milímetros y anchura de la imagen en píxeles. Seguido nos piden la distancia focal en milímetros. Como lo pueden ver, esa información nos la da la cámara. Y luego nos piden la distancia focal, pero en píxeles. Sabemos que esa distancia va a ser la distancia focal en milímetros sobre el tamaño del píxel. Y con eso tenemos los datos de la cámara. ¿Alguna información, alguna duda hasta el momento? Todo claro hasta el momento. Ok, perfecto. Continuemos. Después de tener los datos de la cámara, vienen las características del vuelo. ¿Sí? ¿Qué son esas características del vuelo? La altura del vuelo sobre el nivel del suelo, solapamiento longitudinal dentro de pasadas y solapamiento transversal entre pasadas. Aquí nos explica muy bien cómo sería el solapamiento longitudinal. Si ven, yo aquí tomé una foto, este cuadrito de acá es una foto, y luego él continuó su recorrido, el dron tomó esta foto. Esto que hay acá que coincide con la foto anterior viene siendo el solapamiento. Si ven, mire que esta parte que está rayadita coincide con esta parte de la cámara. Entonces, ese solapamiento nosotros lo definimos. Nosotros decimos, no, que trabaje al 80%, al 70%, se recomienda esos valores, del 70 al 80%, es lo más recomendado. Eso sería solapamiento longitudinal. Y el solapamiento transversal, señor. O sea, se requieren esos valores para que haga un empalme más claro, más preciso. Sí, señor. Porque entre más coincidencia hay entre la imagen, es mejor, es mejor la definición que va a tener el vuelo, el procesamiento del levantamiento. ¿Sí? Luego de tener el solapamiento entre pasadas o el solapamiento longitudinal, viene el solapamiento transversal. Es que yo ya hice este recorrido y el dron se regresa a hacer este otro. Ese solapamiento transversal es esta coincidencia que hay entre los lados de la imagen. Entonces ahí podemos ver esa parte, todo lo que coincide. Esos valores de altura nosotros los vamos a asumir. ¿Sí? Yo acá a quien le voy a dar esos valores y lo único que vamos a calcular dentro de esta parte es la velocidad del avión en metros por segundo. Yo les voy a dar la velocidad en kilómetros por hora y ustedes la calculan en metros por segundo. Eso es un cálculo que me imagino que ustedes saben hacerlo. Entonces, estos valores que están en azul dentro del formatico
son datos elegidos por el alumno, o por el aprendiz, perdón. En estos casos, para el ejercicio, yo ahorita apenas termine la sesión, les voy a montar un ejercicio para que lo hagan, lo desarrollen, ¿sí? Y esta información la van a tener. Yo les voy a cada quien le voy a proponer un vuelo, una altura, un solapamiento frontal, un solapamiento lateral y una velocidad. Y esa velocidad del avión me la van a calcular en metros por segundo. Esa vamos a dejarlo hasta ahí para hacer el ejercicio práctico de cálculo de datos del equipo y calcular la velocidad del avión. Ya después continuamos para no cargar tanto. Mañana, a esta misma hora, hacemos la misma tutoría. Debo cortarla ya por lo que a las 5 tengo otra sesión, entonces les agradezco puntualidad el día de mañana y que asistan los que más puedan. Y el día de mañana, ya con los datos que ustedes calculen, continuamos con los siguientes cálculos, que ya serían las características de la zona, sería el GSD, calcular toda esa parte, la toma de fotos y las especificaciones del vuelo. Entonces, muchachos, a los que asistieron, muchas gracias por haber atendido a esta tutoría. Y el día de mañana continuamos. Entonces, bueno, hagamos algo antes de que nos desconectemos. Vamos a asignarles de una vez los cálculos que van a hacer. Mario Luis, ¿me está escuchando, Mario Luis? Un poco, aquí la lluvia no deja escuchar muy bien, está lloviendo. Hay interferencia. Ajá. Dele más o menos para escucharle ahí, para ver si puedo. Bueno, hagamos algo para que no nos compliquemos. Yo en el transcurso, ahorita que en la noche, yo voy a montar la actividad, se las voy a enviar, perdón, al grupo del WhatsApp. Yo voy a mandar 3 tipos de vuelo que van a hacer. Y de acuerdo al número de cédula, les va a tocar algunos, ¿sí? Entonces yo les paso la información ahorita más tardecito al grupo por WhatsApp. ¿Qué vamos a hacer? Esa información la necesito que la calculen, que de una vez la calculen para mañana poder continuar con lo otro, ¿sí? Porque después si van a hacer la actividad completa, que va a ser el cálculo completo de un proyecto nuevo, que yo les doy la información. Ahora estamos practicando, haciendo este ejercicio, entonces para que sea fructífero, les pido que por favor, yo les paso ahorita más tarde, tipo 6, 7 de la noche, y mañana nos vemos nuevamente a las 3 de la tarde, si Dios quiere, y hacemos la tutoría y calculamos lo demás, o si les resultó alguna duda sobre los cálculos que están haciendo, la resolvemos y continuamos. ¿Les parece bien? Bueno, listo, profe. Bueno, les Bien, agradezco que inviten a los demás compañeros que asistan. Yo sé que ustedes son, si no estoy mal, 20 o 21 aprendices. Mire que apenas están asistiendo 5. Sí. O sea que la verdad la asistencia ha estado pobre. Ojalá que esas personas que no asistan pues revisen la grabación y puedan ponerse al día con los ejercicios. Bueno, muchachos, quédense en casa, cuídense, no corran riesgos innecesarios y Dios me los bendiga y nos vemos mañana con el favor de Dios. Un abrazo. Bueno, igual. Gracias por la información.